El gran conflicto del momento, hay varios, pero el más importante de todos es el que se está dando en torno al proyecto Conga, el proyecto más importante hasta ahora de la minería nacional, un proyecto de 4.800 millones de dólares, que de su ejecución o no ejecución puede depender mucho de la historia económica futura del país. Bueno, estamos con Roberto Parra, que es asesor ambiental del proyecto Conga, y con Marco Arana, que es coordinador nacional de Tierra y Libertad, opositor del proyecto mencionado. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Marco, el argumento central que se ha dado en contra de Conga es que se secarían las 4 lagunas, a lo cual el proyecto responde, bien, se van a secar, pero sin embargo van a ser reemplazadas por 4 otras lagunas, 4 reservorios de una capacidad casi 3 veces mayor y que van a permitir incluso regularizar el abastecimiento de agua en épocas de sequía, es decir, va a haber más agua en suma. Frente a eso, frente a ese argumento, a esa respuesta, la contrarrespuesta hasta ahora no ha sido muy convincente. ¿Cuál es la contrarrespuesta, la réplica, digamos, al tema de los reservorios? El tema es que Yanacocha ya lleva operando 18 años en Cajamarca y no es el primer reservorio que van a construir. Han construido el reservorio de San José, por ejemplo, en Cajamarca, y nos dijeron que va a haber más agua en Cajamarca. Y llevamos 4 meses con restricciones de agua en Cajamarca. No estamos hablando solo de los impactos que van a haber, sino de los impactos que ya conocemos. Encima hay por ejemplo, un contencioso administrativo entre la Municipalidad de Cajamarca y la empresa minera Yanacocha por daños que generaron en relación al abastecimiento de aguas de la planta de agua de tratamiento del Milagro. Entonces, cuando Yanacocha dice vamos a dar más agua de la que había, las pruebas ya están dadas. En Cajamarca hay escasez de agua, hay canales de riego que han sido afectados, el canal de Quilis ha perdido su volumen, el canal de la Ramada está cerrado, hay un juicio incluso con Yanacocha por esos temas. ¿Pero el reservorio de San José no ha dado más agua? Mira, el reservorio de San José está asegurando el agua de la minera tiene agua hasta para regar sus caminos y Cajamarca tiene 4 meses de restricción de agua. Es más, hoy día nos han restringido más horas de agua. Los 3 factores son los siguientes. La destrucción de la ciudad de Cajamarca. ¿Tiene que ver con el reservorio de San José? Claro, del reservorio de San José nos bombean agua, bombean 120 litros de agua por segundo a la ciudad y el Río Grande ha muerto. El Río Grande ahora ya no nace en las lagunas. Nace de 4 tubos de 12 pulgadas que bombean 120 litros de agua por segundo 24 horas del día. Entonces hay un problema allí que ya es visible. En el caso de Minas Conga, evidentemente las lagunas forman parte de todo un ecosistema que se llama Jalca, ¿no? Entonces no es un tema de trasladar las lagunas como si se trataran de recipientes de agua. Por ejemplo, en una de ellas, en la laguna del Perol, nace el río Jadibamba, ¿no? Y entonces van a trasladar el espacio, ¿cómo van a hacer las interconexiones de aguas subterráneas? Ellos dicen que no hay problema porque incluso señalan en el estudio de impacto ambiental que los campesinos hasta van a tener más cosechas de cultivos, ¿no? Ahora, es decir, luego de que se haga minería van a resultar las cosas mejor de lo que estaban. La verdad es que hay razones, y allí están las pruebas en Yanacocha, allí están los campesinos denunciados y enjuiciados, como pasa con los campesinos de Porcón Bajo, o hay incluso campesinos muertos, como en el caso de Combayo, por defender el tema de las aguas. Y el inventario, por ejemplo, de lagunas muertas en el caso de Yanacocha, la laguna Yanacocha, la laguna San José, la laguna Maquimaqui, la laguna Patos, la laguna Corazón, entre otras, ¿no? Son lagunas que han desaparecido. Y las lagunas del Alto Perú, que son más de 280 lagunas en San Pablo, que ha tenido que ser motivo de una resolución, de una ordenanza municipal que protege las lagunas, ¿a qué ha llevado? A que Minera Yanacocha enjuicie al alcalde de San Pablo y ahora tenemos a la alcaldía, al Consejo Provincial de San Pablo, enjuiciado aquí en Lima, ¿no? Ni siquiera en un tribunal de Cajamarca, por el tema de que hay el temor de que destruyan las lagunas, ¿no? Bien, Roberto Parra, ¿cuál sería su respuesta respecto a este punto específico de los reservorios? Bueno, las últimas palabras son claves. Temores, percepciones. En todo el discurso que acabo de escuchar no hubo ningún argumento técnico descalificando o haciendo notar que alguna de las conclusiones del estudio de impacto ambiental que ha sido revisado y aprobado por todas las autoridades pertinentes tenga alguna falencia o debilidad en las conclusiones, ¿no? Entonces, traje una presentación, la quería compartir con ustedes, donde se ve cuál es el manejo y cómo ¿Podemos, por favor?
Un slide anterior, por favor. No, anterior no. Con esta comenzamos. Bueno, este es el régimen de precipitaciones que existe en Cajamarca, especialmente en la zona de Conga, donde se va a realizar el proyecto. Tenemos a lo largo del año cuál es el régimen de precipitaciones. En azul, el promedio, en rojo, el máximo, y en amarillo, el mínimo. Claramente se puede distinguir cuál es la fluctuación a lo largo del año, dónde están las oportunidades en los meses de enero hasta junio, en algunos casos, y en los últimos meses del año, ¿no? Y cuál es la situación, la problemática claramente se ve en los puntos amarillos, donde entre junio y septiembre casi no hay agua en las zonas. Esto es la situación tal y como está en la actualidad, como en la línea base. Siguiente, por favor. Si hacemos un análisis de los flujos que existen en cada una de las cuencas, el comportamiento responde de manera similar al de las precipitaciones, es decir, exceso de agua durante la temporada de lluvias, que es más, en algunos casos causa procesos erosivos, generación de sedimentos, y meses donde hay un estrés hídrico, ¿no? Entre junio y agosto principalmente. Es importante indicar que el 80% del agua que está disponible en la zona de Cajamarca se da en la temporada de lluvias. Solamente el 20% se da en temporada seca. Es decir, es mentira que en Cajamarca no hay agua, pero en la temporada de lluvias. De acuerdo. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el balance hídrico, la estrategia de gestión de agua del proyecto, ¿no? Para proponer un cambio sobre la situación que ya se ha descrito anteriormente, tenemos lo siguiente, que el agua que llega a la zona prácticamente 100% de precipitación. 40% se pierde por procesos de evapotranspiración, es un proceso natural que no está en control del hombre. Tenemos que 60% del agua es superficial y subsuperficial, 60%. Y de ese 60%, el 6% es subsuperficial y 54%... ¿Subsuperficial qué significa? Que fluye por las capas de suelos que están cerca de la superficie, no profundos, el somero. Entonces, entre ambos, es decir, la suma del 60%, hacen que el caudal en las quebradas tenga ese régimen bastante marcado en las épocas secas. Entonces, ¿cuál es la fracción de agua que se debe manejar inteligentemente? Obviamente es el agua superficial, que compone gran parte del agua que está disponible. Entonces, ahí es donde las estrategias de manejo, más que en el acuífero que hemos probado, y eso está en todos los estudios hidrogeológicos, hay estudios completos, hay más de 15 años de recopilación de información, hay 4 modelos hidrogeológicos profundos realizados en Lima, en Cajamarca, en Denver, en varias ciudades para validar los resultados. Entonces, los resultados indican que el agua subsuperficial es un componente menor y donde deberíamos enfocarnos es en el control del agua superficial. Siguiente, por favor. Otro tema que han venido presentando los que están en contra del lado técnico del proyecto es que las lagunas, ¿cuál es el efecto de las lagunas en el ambiente? Este es el comportamiento hídrico de una laguna, visto desde la perspectiva técnica. Tenemos una laguna que durante la temporada de lluvias rebosa, pero en la temporada de lluvias no se necesita agua, porque justamente hay lluvia y hay agua en todos lados. Y en temporada seca, el nivel de la laguna baja y el rebose es mínimo porque no alcanza la altura de rebose. Y la pregunta es, ¿pero las lagunas infiltran? Entonces, ¿podrían recargar algún acuífero? No, porque la base de las lagunas está impermeabilizada con arcillas. De estas lagunas que están en esa zona. Las lagunas que están en la zona por la naturaleza glacial que tienen. Ahora, y la pregunta es, ¿cuál es la prueba de que existe una capa impermeable de arcilla en las lagunas? Obviamente que si no existiesen esas arcillas, simplemente el agua filtraría y tendríamos tragaderos o sumideros en esas zonas, ¿no? Entonces, las lagunas aportan cuando no se necesita, en la temporada de lluvias. Sin embargo, tienen un valor, tienen una capacidad de almacenamiento, entonces habría que, y es lo que se ha hecho como parte del proyecto, integrar esos conceptos dentro de la gestión. Siguiente, por favor.